De Túnez a Beirut, la ciudad de los Dogos es la única potencia colonial en la Edad Media. Venecia se siente como pez en el agua. Tenemos documentos de cronistas, de antiguos historiadores, que dicen que debemos proteger el agua, ya que es nuestro bien más preciado. Por eso existían magistrados expertos en la laguna, en los canales. Conservar la laguna y el agua que rodea a su ciudad es el máximo empeño de los magistrados venecianos. Pero a finales del siglo XV, las autoridades descubren algo aterrador. Su lindo pececito está a punto de asfixiarse en la arena. ¿Cómo hemos podido llegar a este extremo? ¿Qué obra titánica vamos a tener que emprender para poder luchar contra el avance de la arena? ¿Cómo podrán los venecianos del siglo XV salvar Venecia? El peligro está en los ríos que desembocan en la laguna. En sus aguas traen continuamente sedimentos que empiezan a acumularse. Los canales empiezan a perder profundidad. Era algo preocupante porque los barcos no podían navegar. Y Venecia, siendo como era un imperio comercial, necesitaba forzosamente del tráfico marítimo para su comercio, pero también para su flota militar. Esa invasión arenosa ponía en serio peligro la supervivencia de la ciudad. Sin agua, se volvía vulnerable a los ataques enemigos que podían venir de tierra firme. El asunto es grave. ¿Cómo van a hacer frente los venecianos a este capricho de la naturaleza? Dos visiones sobre el futuro de la ciudad se enfrentan en largos debates en el Palacio Ducal. Estaban los que pensaban que la ciudad debía adaptarse a los cambios naturales de la laguna. Si la laguna estaba condenada a desaparecer, Venecia debería reinventarse y dedicarse a la agricultura, por ejemplo. Ya se conocía el arroz, se sabía cultivar maíz. La agricultura podría convertirse sin problemas en el nuevo método de supervivencia. Y luego estaban los que decían que no, que eran muy buenos marineros, que deberían mantener a Venecia como una república marítima y que había que encontrar una forma de detener el avance de la arena. Ganaron el debate los favorables a seguir siendo marinos. La idea de ver el Gran Canal convertido en un maizal les resulta inconcebible. Hay que salvar el agua a toda costa, y para ello se les ocurrirá una locura: desviar el cauce de los ríos Sile y Brenta para que depositen sus sedimentos fuera de la laguna. Se realizará toda una proeza: cavar 300 kilómetros de nuevos canales usando los métodos del siglo XV. Será una obra titánica que va a durar 100 años. Aunque digamos hoy en día que la laguna es un entorno natural, no es cierto. Está manipulada, y su forma actual es el resultado del inmenso esfuerzo humano. Gracias a esa obra, los venecianos consiguieron conservar la identidad marina de su ciudad. Pero esa agua que tanto se empeñaron en salvar acabará tornándose en su contra de manera espectacular. Otros problemas acechan a la ciudad de los Dogos. El hundimiento del fondo marino y el aumento del nivel del mar, por otro lado, resulta una combinación explosiva. ¿Cómo van a hacer frente los venecianos a esta nueva amenaza? ¿Qué nuevas proezas técnicas van a tener que idear? Hoy en día la Serenísima se encuentra orgullosa sobre el agua. Pero la laguna ha cambiado de manera significativa. Coches, trenes, incluso aviones se añaden a un tráfico marino que se ha multiplicado por 10. En el horizonte, fábricas, refinerías, centrales eléctricas y una naviera. Con el siglo XX, Venecia entró en la modernidad.
Y es la laguna la que paga el precio más alto. Asistimos a cómo secan enormes superficies de la laguna para construir zonas industriales. El puerto de Marghera es un ejemplo de la intervención humana. Esta desertización da como resultado la desaparición, la eliminación del universo acuático. Construidos a partir de 1917, la zona industrial, las carreteras y el aeropuerto han ocupado la 10ª parte del espacio de la laguna, pero eso no es todo. Para facilitar la entrada de los grandes petroleros, se agrandó la entrada del canal de Malamoco hasta alcanzar los 900 metros. Y se cavó un nuevo canal en el centro de la laguna. En lugar de hacer que los barcos siguieran los canales naturales existentes, bastante sinuosos, se decidió cavar una especie de autopista marítima muy larga y profunda que atravesara la laguna. Una verdadera autopista que vierte mucha agua hacia Venecia, poniendo en peligro la ciudad de los dogos. El agua no se distribuye del mismo modo en la laguna. Es un problema enorme. Los canales naturales se ven totalmente afectados por ese enorme canal petrolero que absorbe todas las corrientes. Y eso lo cambia todo. Es un desastre hidráulico total que se produce en un corto periodo de tiempo. Un entorno natural milenario ha sido destruido en solo 30 años. Y aún hay más. Para poder satisfacer las necesidades de la industria, se cavaron 8.000 pozos para poder bombear agua de la capa freática que hay justo bajo los cimientos de Venecia. En los años 50 se llegan a bombear hasta 40.000 metros cúbicos de agua al día. Con ese bombeo constante se reduce la presión en las capas de arena. Y cuando se reduce la presión en un suelo tan particular y frágil como el de Venecia, los estratos geológicos se compactan. Resultado, el hundimiento del suelo. Venecia se ha hundido 13 centímetros en solo 30 años. La laguna, sintiéndose agredida, pagará a los venecianos con su misma moneda. Y será la ciudad la que pague el precio más alto. El 4 de noviembre de 1966, una gran marea hace subir hasta 2 metros el nivel del mar. Es la peor inundación sufrida por los venecianos. Recuerdo esa noche. Tanta agua, porque el agua normalmente penetra durante 6 horas y luego se retira. Pero ese día las mareas se iban sumando. No bajaba, al contrario, el nivel seguía subiendo sin cesar. Se cortaron las comunicaciones, nos quedamos sin radio, sin teléfono, sin electricidad. Ese día pasamos mucho miedo. Se inundó el 80% de la ciudad. La plaza de San Marcos estuvo sumergida bajo 120 centímetros de agua durante 30 horas. Las cisternas de aceite combustible y diésel se desbordaron contaminando toda la ciudad. Dentro de la desgracia, los venecianos tuvieron suerte. No hubo que lamentar ni una víctima mortal, pero casi 5.000 personas se encontraron en la calle ese día. Los venecianos y el mundo entero comprendió ese día que no se puede atacar un entorno natural y no esperar que se revele. Una de las primeras medidas adoptadas fue la paralización del bombeo de agua de la capa freática. Pero el mal estaba hecho. Se perdieron de modo irremediable 13 centímetros. A esto hay que añadirle una nueva amenaza, el calentamiento global y la subida del nivel del mar, que ha hecho que el nivel del agua de sus canales aumente 10 centímetros. En total, Venecia ha perdido 23 centímetros, una cifra visible a día de hoy en sus fachadas. La zona più esposta
La zona más expuesta a ese problema es la zona que hoy en día es verde, marcada por las idas y venidas de las mareas. No son las grandes mareas de 1,5 metros las que dañan la ciudad, son las mareas diarias. El agua entrando y saliendo constantemente, sin descanso. Hoy en día la marea alcanza los muros de ladrillo, lo que pone en riesgo las medidas tomadas en el pasado por los arquitectos de la ciudad. La piedra de Istria, que conseguía la impermeabilidad de los palacios, ha perdido su función protectora. El agua está en contacto directo con los ladrillos, que son muy permeables. Cuando el agua se evapora, queda la sal en el interior del ladrillo y se acaba cristalizando. Cuando se cristaliza, la sal multiplica por 12 su volumen, lo que hace que lentamente los ladrillos vayan reventando. El agua salada ataca también a las juntas de cal, haciendo que se derrumben los ladrillos y que se fragilice la estructura. Con el fin de reforzarlos, empiezan a aparecer estas vallas de hierro en los canales del centro de la ciudad. Los costes de restauración de ese muro protector corren a cargo de los propietarios, pero la autoridad no puede obligarles. Hoy en día, 1/3 de los palacios venecianos está dañado y necesitarían una profunda renovación. Pero las mareas diarias no son las únicas responsables del desgaste. El verdadero problema reside en los barcos de motor. Sus movimientos crean olas suplementarias en la superficie, pero sobre todo en el fondo marino. El paso de los barcos es muy perjudicial para los muros. Con sus hélices provocan un movimiento extra del agua, lo que conlleva una mayor corrosión de los muros. Una vez que corroen los muros, pasan a la tierra, que retrocede con cada pequeña ola. El tránsito de barcos es constante. Y esa cantidad, esa frecuencia, hace que los muros estén en peligro. El agua se filtra por las grietas, poniendo en peligro toda la estructura del edificio, alcanzando incluso la tierra compactada existente entre los pilares, esos cimientos concebidos hace más de 1000 años. Hoy en día, esos pilares también corren peligro. Para evitar en lo posible ese desgaste, la ciudad de Venecia ha impuesto un límite de velocidad de 5 km/h a los vaporetti que van por sus canales. A eso tenemos que añadir la enorme cantidad de cruceros que entran cada día en la laguna para depositar a miles de turistas. Esos barcos mueven enormes masas de agua. Es el principio de Arquímedes. El agua desplazada por ese barco debe ir a algún lugar. Así que va a los pequeños canales, inundándolos. Es como una marea suplementaria. Salvo que en vez de llegar lentamente a lo largo de 6 horas, como es habitual, esos enormes movimientos de agua duran unos minutos o incluso segundos. Y eso supone un peligro para los cimientos de los palacios. Entre el hundimiento del fondo marino, el aumento del nivel del mar y las olas creadas por los barcos, vemos que Venecia está amenazada por varios frentes. Para poder salvar los tesoros de la ciudad de los Dogos, solo hay una solución: secar los canales y hacer una reparación completa. Se secan porciones de alrededor de 50 metros de canal. Hay que tener en cuenta que el vaciado de los canales produce un hundimiento de las capas geológicas, lo que podría dañar los palacios vecinos. Nunca se puede dejar un canal vacío más de 3 meses.
Hoy en día se cuida la ciudad con métodos modernos. Se inyecta un producto químico que sustituye a la cal para fortalecer y reconstruir los muros. Esto impide que el agua penetre en los ladrillos. Todo debe hacerse de manera artesanal. Sin embargo, la restauración de las barandillas de este pequeño puente supone un problema inesperado. ¿Cómo lo vas a hacer? Tendrán que hacer un molde exacto del original. Eso lo hace un especialista. Muy bien. Todo debe imitar el original, hasta el más mínimo detalle como este. Venecia es muy exigente. Así que, para hacer una réplica exacta, habrá que llamar a un especialista que lo haga a mano, siguiendo los métodos antiguos. No existen máquinas que hagan este trabajo, no hay máquinas diseñadas especialmente para Venecia. Por eso las restauraciones en Venecia son tan caras. Hoy en día la ciudad dispone solo de 2 millones de euros para el mantenimiento de sus edificios, cuando en realidad necesitaría unos 13 millones. El agua, que en su día supuso la gloria y la riqueza de Venecia, ha acabado por volverse en su contra. A día de hoy, 1/3 de la superficie de la ciudad es inhabitable. Y las inundaciones y las aguas altas son cada vez más frecuentes. Durante estos últimos 50 años, Venecia ha tenido que hacer frente a unas inundaciones cada vez más frecuentes. Antes, Venecia se inundaba cada 10 años. Hoy en día hay 4 o 5 inundaciones cada año. Una cifra que no hará más que aumentar debido al calentamiento global y a la subida imparable del nivel del mar.